Llegó el momento de alimentar nuestras mentes, ¿sí? Esas pequeñas cavidades que tienen ustedes ahí, bueno, hagámoslas crecer más de lo normal, tipo mojojojo. Bien. A lo mojojojo style. Y para eso nos va a ayudar la señorita Agustina Salón. Me acordé mucho de Burbuja diciendo, yo soy mojojojo. Me encantaba. Volvería a ver las chicas superpoderosas, qué decirte. Bueno, hola, bienvenidos a este rincón de lectura. El día de hoy traje algo como hizo Sergio ayer, totalmente fuera de contexto, sin ningún tipo de efeméride, sin ninguna razón. Solo fue un tren de pensamiento. Ayer hablamos de Mafalda, porque fue el cumpleaños 61 de Mafalda, cumplió 61 añitos Mafalda. Y hablamos un poco de lo que era la publicación por entregas, ¿no es cierto? ¿No? Esto que sale publicado en los diarios durante una cantidad de tiempo y luego es compilado de alguna forma más formato libro. Y eso me llevó, por supuesto, a distintos tipos de publicaciones por folletín, como podría haber sido el Martín Fierro, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, lo estoy guardando y reservando, o por ejemplo, es el caso de un gran autor argentino, el señor Manuel Puig. Me pongo de pie. Yes. Vamos a hablar de Manuel Puig, que nacido en Argentina, por supuesto, en el año 1932, fallecido en México en el año 1990, escritor argentino, activista LGBT+, autor de muchísimas novelas, como podemos decir, La traición de Rita Hayworth, de Buenos Aires Affair, El beso de la mujer araña, bueno, algunas de estas obras de teatro, por ejemplo, Cae la noche tropical, que muchas veces el Teatro San Martín hace una apuesta y recomiendo muchísimo ir a verla porque es una gran obra de teatro. Él vivió, bueno, estuvo por todo el mundo, hizo estudios superiores, por ejemplo, en cinematografía, para eso estudió en Italia, no concretó su formación ahí, pero terminó realizando como escritor, vivió en Roma, París, Londres, Estocolmo, México, Nueva York, Río de Janeiro y Cuernavaca, que es donde termina falleciendo, y cada una de estas... ¿Dónde es Cuernavaca? En México. Creo que había, no sé, bueno, en Cuernavaca, que es en México. Cada una de estas ubicaciones le ha brindado inspiraciones para cada una de sus obras literarias, como decíamos antes, 8 novelas, 4 obras de teatro, además de muchísimos relatos breves y guiones cinematográficos. Esta parte de la cinematografía es muy importante porque una de las cosas que más caracteriza a Manuel Puig es justamente la polifonía en su narración. ¿Qué significa esto? Que difícilmente encuentres un narrador solo en un libro de Puig. Vas a encontrar una misma historia narrada por distintas personas o narrada por distintos mecanismos. Y eso es el caso específico de Boquitas Pintadas, que era la obra que quería traer el día de hoy. Porque, bueno, medio que Boquitas Pintadas creo que es algo muy conocido. Todo el mundo sabe que existe Boquitas Pintadas. Es un clásico. En una época en los colegios se daba. No sé, ¿a ustedes les tocó leer Boquitas Pintadas? No, a mí no. No, pero lo leí de grande. ¿Te ha gustado? No. Bueno, después me decís por qué, sí. Pero decime qué. No, me pasó eso, lo terminé dejando porque me aburría un poco. ¿Te aburrió? Bueno, no me hables es el más. tipo de lectura que a mí, no es el tipo de lectura que a mí me gusta tampoco. Cancelado. Bueno, es que leer una obra de teatro no es lo mismo que leer una novela, ¿no? No, y leer Boquitas Pintadas no es lo mismo que leer nada, la verdad, porque justamente al haber sido una novela escrita a través del formato folletín, cada uno de los capítulos es algo radicalmente distinto. Hay capítulos que tienen narrador, hay capítulos que son tan solo un monólogo interior. Un monólogo interior es un recurso muy utilizado por los autores latinoamericanos, en particular quienes formaron parte del boom latinoamericano. Es precisamente eso, ¿no? Es como escribir todo aquello que el personaje va pensando. Todo aquello que se le va cruzando por la cabeza, medio compilado, medio una cosa arriba de la otra, como son los pensamientos. Eso es el monólogo interior. Después tenés algunos que son simplemente una carta. Entonces vos te enterás parte de la información de lo que sucede en el hecho a través de cartas. Y esta polifonía de narración precisamente es lo que lo pone dentro de justamente el canon literario de enseñanza. ¿Y por qué se lee a Puig hoy en día? Bueno, justamente porque es muy buen recurso para enseñar justamente estas diversas formas de narrar. Ahora, lo lindo que tenía era que vos todas las semanas recibías el diario y esperabas leer el próximo capítulo de tu novela. Muy parecido a lo que puede ser hoy en día una serie, no ya tanto en el formato plataformas, que capaz que te largan toda la serie junta. No, igual hacen eso de una por semana, ¿eh? Sí.
Exactamente. Entonces tenías que estar ahí esperando y que te llegue. ¿Qué pasa con este tipo de literatura? Es una literatura que todavía hoy en día, lamentablemente, se enseña como una literatura, miren la cara que les voy a poner, femenina. ¿La de Manuel Puig? La de Manuel Puig y el tipo de literatura publicada en folletín. Era como tenía... Me suena chirulo, perdón. ¿Qué cosa? Decir que es femenino. Sí, 100%. Ah, ok. 100.000%. Por eso te digo, mirá la cara que te pongo cuando digo femenina. Guay. Guay, ¿no? Quizás porque al ser un autor abiertamente homosexual, vos dirás, puede ser. Quizás porque sus temáticas están muy vinculadas a la pasión. ¿Es casi como leer una telenovela? Sí es. Por eso a mí me encanta. Porque a mí las telenovelas me fascinan y leer una telenovela de la forma en la que la compone Puig realmente es... Bueno, pero ¿sabes a qué me hiciste acordar? Es como los que dicen lo mismo de Almodóvar. Como es también un director de cine abiertamente homosexual que usa las temáticas, el amor, la pasión, la tristeza, todas estas cosas tan primarias, tiene una obsesión con los personajes, digamos, de mujeres, personajes fuertes, principales, atravesados por estas cosas. Es un cine femenino cuando en realidad la verdad que... No, primero que es una categoría medio... generalizar algo, no sé, como de qué hablas cuando hablas de algo femenino. Total. Y después que es un cine que realmente no es lavado. De hecho, es bastante fuerte el cine que hace Almodóvar. Me haces acordar a eso. Bueno, y ni te puedo explicar lo fuerte que son algunas de las escenas de Manuel Puig, sobre todo en Boquitas Pintadas, en donde hay pasión, hay muerte, hay de todo, y pasa todo con unos niveles de intensidad que no es fácil de leer. No es fácil tampoco de seguirle justamente el hilo a esto que va pasando. Muchas veces justamente también es tomado como una lectura femenina porque sus personajes mujeres son fuertes y toman mucho protagonismo en la narración, pero son personajes rococó por momentos, como son personajes, digo, floridos, rositas, son personajes que se compran eso y viven su vida intensamente a través de ese romanticismo que me parece lo importante distinguir lo bien que Manuel Puig representa ese pensamiento de sus personajes con lo que puede ser el pensamiento de Manuel Puig y la forma de escribir de Manuel Puig. Para eso ahí nomás podés leer una obra de teatro y Boquitas Pintadas, o sea, podés leer Cae la noche tropical y Boquitas Pintadas y te vas a dar cuenta de esa gran diferencia. Solo que hay que lograr entender estos recursos y lograr meterte en la cabeza de los personajes de la forma maestra en la que lo hace Puig, que es realmente para mí fabuloso. Digo, unas imágenes, unas formas de contar que te hacen verlo, ¿entendés? Por eso digo imágenes, porque son verdaderamente imágenes, porque vos lees, por ejemplo, un capítulo que pertenezca al género epistolar, que sea una carta. Okay. Vos lees un capítulo que es una carta, pero te imaginás todo. Te imaginás cómo ese personaje estaba sentado, cómo ese personaje estaba escribiendo esa carta, qué estaba haciendo ese personaje mientras escribía la carta. Es realmente maravilloso, es muy cinematográfico, está compuesto como por escenas, en donde bueno, uno mira una peli y dice, che, qué raro, no hay un narrador, no hay una voz narradora. No lo dice. Bueno, cuando uno lee los libros de Puig, tampoco se pregunta dónde está esa voz narradora, porque no es necesaria, porque la anula por completo, la historia se entiende brillantemente igual. En particular, Boquitas Pintadas es la historia de amor y desamor, vamos a decir, entre un hombre y 3 mujeres, y las cosas que van pasando con cada una de estas candidatas, y las cosas que les van pasando a ellas, entre ellas que se dan con todo. O sea, no dejan nada librado al azar, se dicen barbaridades, se inventan chismes. Es realmente una delicia leer Boquitas Pintadas, leer cualquier cosa de Manuel Puig. Me parece que es un gran momento de reivindicarlo como justamente un activista de los derechos LGBT. Digo, no era fácil, como recuerdo... Eso, ¿qué temporalidades estamos hablando? Les dije que había nacido en el año 1932 y fallece en 1990. Vivió una vida larga. Sí. Vive una vida muy larga, pero bueno, su mayor... A ver, no me acuerdo de qué año es Boquitas Pintadas. Por ejemplo, que creo que es su segunda... Si no me equivoco, es su segunda novela. Sí, es su segunda novela, después de La traición de Rita Hayworth, que también la recomiendo. O sea, chicos, lean todo, porque realmente no tiene ninguna clase de desperdicio. Boquitas Pintadas es del año 1969.
Bien. Del 69 estamos hablando, él abiertamente homosexual, bueno, por algo también se tiene que ir en un momento del país y bueno, va recorriendo distintos lugares y no termina asentándose en ningún lugar muy definitivamente. Eso habla de su eclecticismo como persona, pero también del eclecticismo que genera en su obra, no quiero decir como filmografía, pero no me sale. Está bien, en su Bien. obra. En su obra, reitero, Cae la noche tropical, que si directamente te sentís que estás sentada en el medio de la selva tomando mate con tu amicha y teniendo conversaciones, es una cosa realmente muy, muy, muy linda de leer. Los vínculos entre los personajes siempre son muy reales, muy humanos, y era sorpresivo que se le permita hacer estas publicaciones en los diarios, porque justamente tenían ciertos tonos elevados, había mucho sexo, había ciertas cosas, pero bueno, se permitía bajo la excusa de eso, de que era literatura femenina y que con algo había que entretener a las amas de casa en sus casas, entonces se lo publicaba pues de esta manera. Hoy en día se lo enseña por su habilidad en distintos recursos y porque es bastante fácil, digamos, distinguir todos estos recursos y bueno, agarras una sola novela y le enseñaste 25 cosas a los pibes, pero se deja muy de lado todo lo que tiene que ver con la perspectiva del autor, con la profundidad de sus personajes, con el desarrollo de los mismos. Yo, Santi, te diría que le des una segunda oportunidad. Estaba pensando que igual lo Tal leí vez cuando otra- tenía otra. 19 años, ponele. Capaz que la tradición Quizá. te gusta más a vos. Eso te ¿eh? iba a decir, cambiada, tal vez no boquitas pintadas, tal vez otra Sí, cosa, más quizá buscar novela. otra, sí. O De sea, Buenos Aires a Fer, capaz es más de acá y más te lleva más a algo. Sí, y repensar también que quizás cuando uno lee un cuento, un libro, lo que sea, a los 19, no es lo mismo que cuando lees después de los 30. Por Te supuesto cambia un que montón no. la perspectiva y la forma de entenderlo. Quizás si lo vuelvo a leer ahora te 100%. digo que es un librazo. Total, obvio, uno cambia, uno no es la misma persona. Y si no te gusta, no te gusta, digo, bueno, no por pasa supuesto. nada. Eso desde ya puede no gustarte, serás un ignorante toda tu vida, pero... Pero no pasa nada, todo bien igual con eso. Serás un pelotudo, Serás pero un ¿cuánta gente es pelotudo, pelotuda? pero ¿cuánta gente es ¿Vos sos pelotuda? parte de eso? Y sí, pero bueno, Está no pasa bien. nada, está bien. Ah. Bueno, y por último también con esto de los prejuicios y demás, durante mucho tiempo se dijo que Puig había muerto de VIH. No hay ningún tipo de prueba de que esto haya sido de esa manera. Se entiende que no era portador del virus. Sin embargo, cada vez que se habla de Puig, y se murió de SIDA. No, chicos, no. Chequeen No las fuentes, por favor. Bueno, buenísimo, excelente. Eso es Hermosa historización de lo que fue la vida y obra de Manuel Puig. Muchas gracias, Salom. pasó. Gracias a ustedes. ¿Escuchamos un tema?